Su nombre es Silvina Outhort, espero haberlo dicho bien. Ella es terapista ocupacional y fundadora de algo que vamos a darle un lugar muy especial en esta nota, que es Panet. Pero en realidad nos vamos a meter un poquito más en la vida de ella, cómo llegó desde su profesión y su vida propia a ayudar a través de estos libros y a través de esta fundación de Panet a tantos chicos con problemas oncológicos. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte y bueno, contanos un poquito esto, cómo la vida te fue llevando a escribir estos libros, a ocuparte con niñitos con problemas oncológicos y hacer un cambio en las familias muy importante para aceptar que la enfermedad no es un final de un camino, sino el principio de una vida distinta, ¿no? Hermoso lo que decís, es tal cual. Ningún camino tiene final, sino que son permanentes principios. Solo que uno a veces no se da cuenta. Claro. Nosotros cuando éramos chicos, cuando formamos la familia, en ningún momento pensamos que alguno de nuestros hijos, como creo que todos los padres, uno no piensa que un hijo puede morir. Ajá. Primero que una enfermedad, en general, suponemos que son enfermedades que vienen y van. Claro. No que puede ser una enfermedad grave, de pronóstico incierto, porque algunos chicos se mueren y otros no, como es el cáncer. Claro. Y tanto miedo le tenemos que ni siquiera decimos la palabra. Fíjate que muchas veces dicen, se murió de esa larga y penosa enfermedad, y no decimos ni siquiera el nombre. Claro. Bueno, tengo 3 hijos, Sí. Y el del medio, Marcos, tuvo cáncer ya hace muchísimo tiempo, en 1990, y bueno, fue una marca, fue una bisagra en la vida de todo el grupo familiar. Su hermana más chica recién nacía, o sea, prácticamente sí, en el mismo año María Sol nació y Marcos se enfermó y en el mismo año falleció. Ajá. Así que fue una cuestión muy impactante, pero años más tarde, o sea, el año pasado se recibió su hermana de licenciada en nutrición y su tesis de grado justamente la hizo en nutrición de chicos con cáncer. Entonces, cómo los caminos están siempre entrelazados en nuestras vidas si sabemos tomar la posta. Seguro que sí. Bueno, acá hay un denominador común en tus libros que me parece fantástico, ¿no? Y es una palabra que me impresionó mucho en este libro, en el último, Sí. que es las otras cornisas. ¿Por qué cornisas? En la cornisa de la vida, a un lado en la cornisa de la vida. ¿Qué es para vos o qué significa o qué escribiste en estos libros? ¿Qué es cornisa? Uno en la vida no anda permanentemente por caminos que sean planos, cómodos. Por lo menos a mí no me gusta andar demasiado en caminos muy cómodos. Será porque soy del sur y me gusta el ripio. Entonces, la vida nos presenta muchísimas cornisas que para cada uno serán distintos. Para algunos es una enfermedad, para otros es una situación económica, una decisión, el formar la familia o llegar hasta determinado momento en una situación emocional y decir, bueno, esto lo tengo que dejar, elegir una carrera, todos son cornisas. Ajá. Hay caminos que son mucho más difíciles que otros, hay caminos más angostos y caminos mucho más amplios. Claro. Las cornisas son ese espacio, ese bordecito por el que transitas Que hay que definir. y que no sabes si vas a seguir o te vas a caer. Sí. Por eso son cornisas. Son cornisas. ¿Y cómo fue tu cornisa con tu hijo? Porque esto es muy importante para todas las mamás que han fallecido niños o que están en situaciones parecidas. ¿Cómo uno recorre esa cornisa? Porque como mamá, como esposa, como grupo familiar, hay que seguir viviendo. ¿Cómo fue la tuya? ¿Eras consciente realmente? No, pero siempre digo desde la infancia que soy una persona muy bendecida porque siempre estuve muy acompañada. Desde muy chica tuve muchos amigos, mucha familia, compañeros de facultad, siempre gente cercana, pese a que básicamente soy una persona solitaria, porque me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta mirar el mar.
Soy de tendencias solitarias, pero siempre hubo mucha gente muy amorosa cerca mío. Entonces estas cornisas fueron más llevaderas justamente por el acompañamiento. Y si me decís algo que sea en común en todo este trayecto, fue el aprender del acompañamiento, que una persona sola no puede, pero una persona acompañada lo puede absolutamente todo. Entonces, para aquellas mamás que estén escuchando, que sientan que el mundo se les viene abajo cuando les dan un diagnóstico difícil de entender, difícil de aceptar, como es el cáncer infantil, que sepan que no están solos, nadie está solo, que se agarren a la información y a las personas que realmente aportan situaciones, vivencias, información a su actualidad, a su presente. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con personas muy afectuosas. Un amigo en común. Un amigo en común, tal cual, que ha estado en otros momentos de la vida y justamente cuando lo más lo necesitábamos también estuvo. Bueno, que es el pediatra y el médico de cabecera del chiquito, ¿no? Claro, en ese momento Daniel Nollinger estuvo haciendo la rotación en el hospital casualmente por oncología en el momento que Marcos estaba internado en oncología. Entonces, bueno, para empezar que no creo en las casualidades, sino en las causalidades, pero la vida nos volvió a juntar en esta instancia y él siempre dice, él prologó uno de mis libros y me dice, la vida nos ha juntado para que podamos aprender un montón de cosas. Marcos nos enseñó muchísimo, mi vida como profesional también cambió. Yo trabajaba en salud mental como terapista ocupacional y a partir de la experiencia de verlo él, enano, con sus casi 4 años pelado y avanzando y utilizando el sentido del humor y levantándole el ánimo a sus amigos, que quizás amigos, digo, compañeros de hospital, de internación, chicos más grandes, chicos de 11 años, 10 años, 9 años, y el enano con sus 3 años los levantaba, bueno, dale, vamos, tenés que seguir adelante, dejate pasar los soldaditos por la vena que esos te van a curar. Entonces, aclaramos que mi hijo falleció, pero el 85% sobrevive, más del 80% sobrevive. Todo cáncer detectado precozmente es curable. Entonces, por eso hay que perderle el miedo a la palabra. Hay que verlo, hay que estudiar. Qué maravilla, vos contás y yo me imagino que ha sido una criatura, un viejito en un cuerpo jovencito. Totalmente. Porque la sabiduría que les ha dejado al grupo familiar y a ustedes, y ahora sí nos vamos a meter de lleno a esta institución que lo poquito que yo vi, que me mandaste, me parece fantástico. Contanos un poco, ¿cómo surgió? ¿Falleció tu hijo y a partir de ahí tuviste la necesidad de contener a otros niños? Sí, porque él ayudaba. Entonces, como mamá me quedaban 2 opciones. O empezar a llorar por la ausencia, por lo que había perdido, o levantarme y seguir. Y no voy a negar que hay días que son súper tristes, aún 30 años más tarde, que lo extraño, que me gustaría que estuviera presente físicamente, pero está presente de muchas otras maneras. Entonces, nosotros teníamos una tradición familiar que era que en la época las monedas tenían valor, juntábamos un frasco de monedas durante todo el año para ayudar a Papá Noel y en diciembre ir a ayudarle a comprar regalos de Navidad. Teníamos las monedas que había puesto Marcos ahí. Ajá. Y Marcos falleció un 6 de diciembre, entonces no llegó a esa Navidad. Ajá. Y antes él sabía en el momento que iba a partir, él una de las cosas que yo lo cuento porque me hace bien contarlo, porque más allá de las creencias religiosas o espirituales que cada uno tenga, a Marcos le preocupaban solamente 2 cosas sobre la muerte. Una, si en el cielo iba a haber dibujos animados. Ay, mi amor. Ese fue todo el momento en que empezaba el cable, la televisión por cable. Claro. Entonces yo pensé enseguida, bueno, a ver, porque algo que manejamos siempre fue la verdad, nunca decir algo que no fuera cierto. Claro. Entonces yo pensé rápido, a ver, el cable de televisión viene desde el cielo, quizás, bueno, seguramente debe haber dibujos animados. Y la otra gran preocupación que tenía, no tenía ni miedo al dolor, ni miedo a estar solo, porque sabía que sus abuelos lo estaban esperando. Él quería saber si Papá Noel iba a tener la dirección para llevarle sus regalos al cielo. Si Papá Noel viene en un trineo, mismo razonamiento, viene en un trineo bajando desde las nubes, claro, tenía que tener la dirección. Claro. Así que bueno, todo esto hace que esas monedas fueran a
parar a comprar muchos pequeños regalitos para los nenes que estaban internados en el hospital. Ajá. Ya que él no podía recibir un regalo, había muchos otros nenes que no eran Marcos, que eran otros nenes, Juancito, Pedrito, María, Mónica, claro, todos los otros que querían un regalito. Entonces ahí creo que se fue el origen de Panet. Ajá. Y nos juntamos con otros profesionales que habían pasado por las mismas experiencias, una psicóloga que había perdido a su hermano con leucemia, mi mamá que fue enfermera, el pediatra de Marcos, bueno, éramos 5 y otra terapista ocupacional, Graciela Vázquez, que también había tenido a su hijo, Pablo, con cáncer. Y bueno, nos juntamos, éramos 5, su papá biólogo, así que los 5 primeros arrancamos y dijimos, esta experiencia tiene que servir para algo, tiene que ayudar a otras personas. O nos estancamos en el sufrimiento o nos abrimos y esto que aprendimos sirve para otros. Claro. Bueno, y ahí arrancamos. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Iban a distintas instituciones con los regalitos, ayudaban, contenían? Sí, tratamos... ¿Por qué fue tan famosa? No sé por qué. Claro, porque sí. Una institución que, bueno, ahora vamos a hablar por qué se cerró, sí, la institución también, pero ¿por qué duró tantos años y con tanta fama? ¿Qué hicieron para que sea tan famosa? Yo creo que la clave estaba en lo que te decía al principio del acompañamiento. Claro. Porque los regalitos eran una vez cada tanto. Hay muchas instituciones que dan cosas. Panet en general no daba cosas, daba sentimientos y daba acompañamiento. Entonces daba cosas que no son tangibles, que no son mensurables. Y atrás había toda una estructura. Mis abuelos me enseñaron que si uno hace las cosas tiene que hacerlas bien. Entonces, como todos los del equipo también éramos docentes de la universidad, lo presentamos como proyecto de extensión de la universidad, lo aprobaron y realmente hemos tenido una suerte enorme porque presentábamos el proyecto para un premio, un congreso y ganábamos todos los premios, hasta que una vez me dijeron, bueno, déjense de presentar porque no le dan posibilidad a otros. Claro, claro. Realmente fue muy amoroso. ¿Y por qué terminó el ciclo? ¿Qué pasó? Uno lleva la posta durante un tiempo. De hecho, en estos 23 años yo fui la única que quedó del grupo original. Todos los demás, o sea, cada persona tiene un tiempo de sostener, claro, un proyecto. Mis tiempos debo ser maratonista, claro, porque mis tiempos son de largo alcance. Claro. Son pausados, tranquilos, serenos, ampliando servicios, porque empezamos acompañando en las instituciones, en la clínica de niños, en el hospital materno, en el HPC, donde fuera que nos llamaran. Después tuvimos sede, después empezamos a agregar actividades recreativas, o sea, fue creciendo de tener 2 actividades a tener 30 y pico. Y creció muchísimo. Y como no podíamos solos, en el año 1998, mira si te estoy hablando de ese tiempo, empezamos a formar voluntarios. Volviendo a esto de no solamente hay que hacerlo, sino saber cómo hacerlo. Claro. Por ahí mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. Entonces, formábamos a los voluntarios, todo un curso de formación, aprendíamos a hablar de la muerte, a naturalizarla, poder contener a una mamá, a un papá, a un hermano. Estos hermanos que tantas veces, como uno se dedica al nene que está enfermo, los hermanos quedan dejados de lado, no intencionalmente, sino porque los papás no tenemos tiempo. Entonces, los hermanos ocupan un lugar fundamental, ocuparon todo este tiempo un lugar fundamental en Panet. ¿Y por qué fue exitoso? Porque había mucho amor, siempre hubo amor. Quiero preguntarte algo que no tiene nada que ver con esto, pero surge esta pregunta. Porque las épocas cambiaron, uh-huh, y en estos últimos tiempos, entre los accidentes callejeros, entre las muertes no programadas con tiempo, digamos, sí, no programadas por nadie programa una muerte, pero la enfermedad te da un espacio, un tiempo para prepararte. ¿Qué pasa con todas estas familias o estos hermanos o estos padres que de repente le matan un hijo o en un accidente? Porque es lo que se ve a diario. Sí. ¿Cómo manejás eso como terapeuta? Con tanta experiencia, sí, que vos tenés, sí, ¿no? Sí. En realidad, cualquier evento disruptivo, sí, o sea, que corta, es algo inesperado que uno no creía jamás que iba a pasar. Sí. Un accidente de tránsito, un hecho de violencia, una pérdida en general, es algo que uno no espera.
hasta en nosotros mismos. Uno dice, ¿cuándo se da cuenta que pierde la salud? ¿Cuándo valora la salud? ¿Cuándo la pierde? Claro. Creemos que nuestros padres van a estar siempre. No van a estar siempre. Nuestros amigos tampoco van a estar siempre. Nosotros como que tenemos un contrato con la perpetuidad. Y yo siempre les digo a los voluntarios cuando empiezan el curso, todos somos yogures. Y me quedan mirando como diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? Claro, tenemos abajo una fecha de vencimiento. No se ve, está escrito en algún lado, pero tenemos una fecha de vencimiento. Entonces el poder aceptar que somos seres perecederos y que tenemos un tiempo para hacer las cosas, es como el puntapié inicial para poder arrancar en la vida. Claro. ¿Y das conferencias? ¿Vas por la vida dando conferencias ahora? Sí, ahora que me jubilé, esta es la etapa en que me invitan de distintos... Me la paso viajando. Hasta Costa Rica llegué, mira, haciendo eso. Sí, lugares que jamás en la vida me hubiera imaginado. Ahí estoy, porque creo que toda experiencia, el conocimiento no sirve si no es compartido. Claro. Eso es básico. Entonces, si podemos formar mucha gente en muchos lugares, si pudiera haber muchos grupos PANET, no solo en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, seríamos recontra felices. Que esta semillita vaya germinando en otras personas que tomen la posta y que sigan con esto. Claro. Bueno, tenés un libro que va a salir ahora ya, Apasionadamente un estilo de vida. ¿De qué se trata? Este ya está en el horno. Este ya está en el horno. Es medio como un nuevo comienzo, terminar con la cornisa y rescatar que todos somos apasionados por algo. Cuando algo nos interesa, hacemos que dure y hacemos que los demás se enamoren de esta idea porque a nosotros mismos nos gusta. Claro. Entonces la vida hay que vivirla apasionadamente. Pasen las cosas que nos pasen. Enfermedades, situaciones económicas, situaciones de violencia, lo que fuera. Eso nos tiene que servir para construir, para fortalecer nuestra resiliencia, que es otra parte fundamental, y seguir adelante. Así que si somos apasionados, cualquier cosa se conquista también. ¿Y estos libros se venden dónde? En realidad, algunos ya están agotados, los 2 primeros ya están agotados. Están en librerías, los llevo a congresos, se compran por internet. Y voy haciendo presentaciones. La excusa es hacer una presentación para dar una charla y que esta palabra de aliento, porque a veces me preguntan, ¿no te duele la cara de tanto sonreír? No, la verdad que no. Todas mis arrugas van para arriba. Como decía mi abuelo, reíte siempre porque las arrugas te van a quedar para arriba. Así que trato de difundirla. Qué hermosa misión, ¿no?, que has tenido en la vida y cómo pudiste transmutar un dolor en tanta enseñanza hacia todo el mundo. Yo he tenido la experiencia hace muchísimos años de tener un terapeuta, un psiquiatra, donde me integró un grupo donde todos los papás habían perdido niños. Ajá. Así que tuve en carne propia compartir el dolor, pero también esta cosa que vos transmitís, que es, bueno, si Dios me puso esto, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Sí. ¿No? Es cuestión de cambiar la pregunta. Exacto. No el por qué a mí, sino para qué a mí. ¿Qué? Y cuando uno encuentra el para qué, todo cobra sentido. Y el sentido tiene que ver con el ser apasionado. Cuando uno encuentra el sentido de su vida, puede vivirla apasionadamente. ¿Y por qué se cerró? ¿Por qué dijiste, bueno, hasta acá llegamos, quedaste sola en PANET? No, había miembros del equipo, sí, había voluntarios, pero la forma de llegada a las familias era otra y las necesidades de las familias ya eran otras. Esto de los cambios de la sociedad. Sí. Y personalmente sentí que ya era momento de cerrar un ciclo. Y en toda organización hay una persona que es el referente. Claro. Y las organizaciones no son personas, sino que son organizaciones. Entonces, cuando se hace demasiado el nombre de fulano de tal, es hora de bajar la persiana y que empiece otro fulano de tal, pero no con el nombre, claro, sino con la misión. El servicio, la exactamente. Misión. Es la misión institucional, no la persona que lo desarrolla. En realidad yo creo que esto tendría que ocuparse un poco el gobierno, ¿no? De poder formar algo y dar como chispazos
y posibilidades a todo el mundo, porque todo el mundo quiere trabajar. Sí. No todo el mundo, pero hay tanta gente, yo he escuchado tanto en mi vida decir, ay, pero a mí me encantaría ir a un hospital, ayudar a la gente, y se quedan ahí y no van. Sí. Y no van porque no tienen la oportunidad, o porque no pueden, o porque no conocen. O porque le cierran las puertas, porque muchas veces los procesos para incorporar gente al voluntariado y la formación profesional no están dadas. Pese a que, por ejemplo, los cuidados paliativos están legislados como un derecho. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a recibir cuidados paliativos. Y esto de los cuidados paliativos no es solamente en la etapa final de la vida, sino es desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave de pronóstico incierto. Yo tengo derecho a ser acompañado, a ser escuchado, a ser respetado en hasta dónde llegar, incluso con los procedimientos. ¿Y a dónde va una persona que tiene un problema? Siempre que esté carenciado, por supuesto, ¿no? Siempre que recurran a la organización de salud, a su hospital cercano, porque va a haber alguien, algún asistente social, algún psicólogo, algún pediatra, siempre va a haber alguien que los conecta. Mira, yo conozco tal fundación, tal organización que está trabajando bien, que jamás se sientan solos. Yo he visto mamás llegar con la manito, con el puño cerrado, con un papelito con el diagnóstico del nene, y no entender, porque además uno es como que los oídos se le tapan y no puede entender lo que le están diciendo. A veces me están hablando y veo que mueven la boca, pero no entiendo cómo son las palabras. Hay muchas mamás, muchos papás que son analfabetos, que por más que tengan el papelito en la mano no lo pueden leer, no lo pueden comprender, no lo pueden decodificar. Entonces, si un otro está al lado tuyo y es capaz de decirte, bueno, vamos a bajar, vamos a tranquilizarnos, esto va a pasar, podés hacer tal cosa, podés hacer tal otra. O podés rechazar tal opción, sí. Porque uno cree que lo que nos dicen los profesionales es lo que tenemos que hacer. Y bueno, tanto el papá de Marcos como yo muchas veces nos opusimos a algún tipo de procedimiento, y en aquel momento yo personalmente fui bastante criticada, porque soy una mamá muy aguerrida, con mis 3 hijos fui igual, y había veces que quizás venían a limpiar la habitación y yo veía que venían con el agua que venían desde el pasillo y calculaba la cantidad de gérmenes que había en esa agua, y entonces no lo dejaba, y me dice, ¿cómo no va a dejar limpiar? Y le digo, vos no entrás con ese trapo ni de casualidad. Pero qué fantástico lo que acabas de decir, cómo estar presente. Exacto. Qué bueno, porque uno en esas circunstancias que te vas a mirar a la persona que entra con el trapo, ¿no? Pero qué bueno esto. Estaba con 25 ojos permanentemente, y defendiendo la salud, porque los chicos no son cáncer, sino que tienen cáncer en este momento, pero un montón de otras cosas siguen estando sanas. O por ahí, cuando yo le decía a Marcos, le traía a una enfermera el papagayo o la chata para que hiciera pis cuando estaba internado en la cama, y yo le decía, no, él va al baño. Ay, mamita, ¿cómo va a ir al baño? ¿Lo vas a hacer bajar de la cama? Por supuesto. Pues entonces, lo vivo, claro, porque los niños necesitan rutinas. Son detalles, ¿no? Y tan importantes que determinan tantas cosas. Sí. Y qué ignorantes que somos nosotros, ¿no? Esa palabra... Por eso es importante el asistente social como el lugar que tiene en cada uno de sus trabajos, ¿no? Cada miembro del equipo, que venga una nutricionista, que venga un psicólogo, un asistente social, un pediatra, un especialista en dolor. O sea, cada uno cumple su función. Tenemos muy poquito tiempo y me gustaría que en estos minutitos que nos quedan, nos dejes un mensaje. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, en realidad me va a salir muy fácil. Disfruten la vida. Sigan disfrutando cada segundo, no porque no sabemos cuánto tenemos. Aproximadamente hay un promedio de vida actual de 80 años. Calculándolo en meses serían unos 960 meses. Tengo que hacer cálculo. Exactamente, esa era la idea. Si uno tiene un hilo y estos son los 960, ¿cuántos de estos 960 yo ya usé? ¿Cuántos son los que teóricamente me quedan? Entonces, que ese pedacito que nos queda sea excelente. Lo vivido ya está vivido. Aprendamos a vivir con una sonrisa, siendo más amorosos, más comprensivos, que tengamos tiempo para el otro. Respetando la experiencia de uno, ¿no? Porque la hemos tenido. Totalmente. Gracias por pasar por el programa y por ser tan sincera, ¿no? Realmente. Y te deseamos lo mejor, que sigas dando conferencias y escribiendo libros.
y ayudando a tanta gente. Gracias. Buena vida, como dicen.